era seguro de cuál es el número de sesión que ya llevamos, creo, 3, 4 sesiones. Esta es la cuarta. En la cuarta sesión, ¿no? Estamos entonces a mitad de nuestro primer módulo. Perfecto, gracias. Un saludo a todos ustedes. Gracias por siempre estar puntuales y en un número interesante. Lina, Zoila, Juan, Teddy, Carlos, Marlene, Catherine. Uf, muchas gracias por esa acogida. Bien, vamos a continuar con nuestro curso hasta donde recuerdo, por favor me corrigen si me equivoco. Nos hemos quedado de habiendo culminado con el desarrollo de todo el marco conceptual de lo que es el control interno, la gestión de riesgos y la gestión por procesos, ¿no? Hemos logrado cubrir el ciclo que involucra estas tres disciplinas, ¿ya? Porque el control interno no se puede entender en su real dimensión si es que no se habla de la gestión del riesgo. Y para hablar de gestión del riesgo tenemos que hablar de los procesos, de los productos. Por eso funciona esto en esos tres vértices, ¿no? En estas tres aristas, ¿no? Ya hasta, a ver, creo que sí, ¿no? Sí hemos terminado la clase pasada conversando con todo este circuito del control interno, los componentes, un poco de la historia del control interno, una triste historia, eh, los fundamentos. Luego hemos pasado a conocer la gestión del riesgo, la gestión de procesos, perdón, la política de modernización, la gestión por procesos. Y hemos terminado con la gestión del riesgo, de cómo es que cada proceso se trae a una mesa de estudio y se va diseccionando y se va estudiando el escenario de riesgo, ¿no? El escenario de riesgo a efectos de que la gestión se traslade a ese escenario y comience a poner medidas de contención para que ese riesgo no se llegue a concretar. Esas medidas de contención son las llamadas medidas de control, ¿ya? Entonces, eso es justamente control interno, el establecer esas medidas de contención, de prevención, para que nuestro proceso, nuestro producto concluya como debe concluir, cumpliendo con su objetivo. Entonces, habiendo concluido ese circuito de lo que es, en teoría, la aplicación del sistema de control interno, según el modelo que ha escogido la Contraloría, el modelo COSO, que lo implementó en el Perú desde la emisión de la ley 28716, y las normas de control interno, las diferentes evoluciones de esta normatividad, ya vamos a entrar desde aquí en adelante a conversar sobre cómo se está aplicando en este momento en las entidades del Estado peruano, ¿ya? No es que haya diferencia entre la teoría que hemos cubierto y la práctica, ¿ya? Lo que pasa es que hay una estrategia de implementación, ¿ya? Que hace este proceso, lo hace de una manera secuencial y progresiva. Eso vamos a conversar de aquí en adelante, ¿no? Toda la estrategia que ha desarrollado Contraloría para poder cumplir con ese mandato que, si recordamos, fue de solo 18 meses, ¿no? Hemos tenido tanto tiempo sin hacer nada. Cuando se reactivó el proceso de implementación desde el año 2016, ya hasta el año 2018, 16, 17, 18, 3 años, se avanzó poco. En el 19, la ley le dio el último plazo. El último plazo, que era de 18 meses, que debió haber concluido el 30 de junio del 2020, pero por esta bendita pandemia, algunos plazos se movieron, pero ya no ha habido ampliación, de la ley. Muchas gracias, Carlos. Un gusto saludarte, mi estimado Carlos Alberto. Gracias.
Entonces, gracias. Entonces, lo que se desarrolló para cumplir con estos 18 meses fue toda una estrategia nueva, ¿no? De eso vamos a conversar en esta clase. Sí, disculpen, disculpen. Ya, es el módulo 1 este. Acá está, no, este es el módulo de la sesión 2. Ya. De eso vamos a conversar de aquí hasta que termine nuestro primer módulo, ¿ya? Vamos a hablar del nuevo enfoque de implementación, la nueva estrategia de implementación. La directiva 6-2019 es su última modificatoria, que ha sido el 31 de marzo de este año, o sea, hace 2 semanas nomás. Y cómo es que se implementan ahora los llamados ejes del control interno, ¿no? Eso no está en la ley, no está en las normas generales de control interno, pero sí está en la nueva directiva. Entonces, por eso es que vamos a comenzar a estudiar desde esta clase en adelante cómo se está llevando a cabo el proceso de implementación, digamos, en la vida real, ¿no? De las entidades. Ya vamos a conocer cómo se implementa cada uno de estos ejes y definitivamente a darle una miradita al aplicativo informático de la Contraloría, que si bien es reservado, no tengo una clave de acceso, o de repente sí, ya a manera de mostrarle solamente, ya al menos en los PowerPoint y en las orientaciones que les voy a enviar o que ya les he puesto en la carpeta compartida, creo, vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuevo enfoque para la implementación del sistema de control interno en las entidades. Ya les dije por qué es que se requiere un nuevo enfoque, porque la ley nos da un plazo, 18 meses, para hacerlo, ¿no? Entonces, se tiene que, si seguimos haciendo lo mismo que anteriormente, vamos a obtener los mismos resultados, o sea, nada. Ah, no me asusten, no me asusten. Es un problema encontrar ese líquido elemento ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué teníamos antes? Ya les dije que existía pues un órgano colegiado de gerentes, que eran el Comité de Control Interno, se llamaba. Este Comité de Control Interno tenía que ser conformado pues por niveles de debida responsabilidad para que se entiende pues con esta responsabilidad puedan de disponer del personal y algunas cosas para llevar adelante el control interno. Eso se dejó de lado, ya no tenemos un comité de control, que tenemos ahora una unidad orgánica responsable, o sea, ya hay un responsable con nombre y apellido. ¿Esto por qué? Por varias razones, ¿no? Técnicamente es necesario, pues, que la responsabilidad la asuma alguien, la responsabilidad de implementar. Esa responsabilidad, mientras estaba en un órgano colegiado, era una responsabilidad colegiada, y cuando se tiene este tipo de órganos colegiados, pues la responsabilidad pasa a ser de nadie, ¿no? ¿Ya? Porque no hubo quórum, no hay libro, el reglamento. Yo recuerdo que muchos de los comités se pasaban todo un año haciendo su reglamento del comité. Hasta que por fin, después de un año, tenían su resolución de conformación del reglamento del Comité de Control Interno. Y un año en hacer solo eso, ¿no? Bueno, eso por un lado, por la imposibilidad técnica, y por otro lado, el hecho de que la ley de presupuesto del año 2019 daba 18 meses para la implementación y le ponía el epíteto bajo responsabilidad funcional. Entonces ya les está asignando la misma ley la carga de responsabilidad a este proceso. Por ese mandato ya se tiene que identificar quién va a ser el responsable de esa implementación. Por eso tenemos ahora lo que se llama una unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno. Vamos a estudiar en el curso qué unidad orgánica es esta, qué unidad orgánica va a ser la responsable.
Carlos Alberto Villafuerte dice, justamente ese control por áreas anteriormente era cubierto por las normas técnicas de control. Sí, pues, las normas técnicas de control tenían una aplicación bastante práctica, bastante, ¿qué te digo?, directa, ¿no? Era como un checklist. Por tesorería, tal cosa, ya está, cumplí con mi norma técnica, ¿no? Por contabilidad, por los almacenes, por cada área tenía su checklist, ¿no? Hasta en el 2000 salió la norma técnica del tema medioambiental, también su checklist. Pero como te digo, esa tónica, esa forma de ver control interno a nivel de checklist pasó a la historia, ¿no? El control interno ahora es un sistema, un proceso sistémico, y por eso es que lo que hemos conversado en las últimas dos clases del control interno en este enfoque sistémico de proceso, bueno, ya pues no cabía este checklist, ¿no? No cabía este checklist. Bueno, ya estoy explicando entonces por qué se hizo necesario ahora tener una unidad orgánica responsable de la implementación. Vamos a ver qué unidad es esta y cuáles son las demás unidades orgánicas que también son responsables de la implementación del control interno. ¿Qué más existe como una nueva disposición, como un nuevo método, una nueva estrategia? Reglas diferenciadas por nivel de gobierno. Anteriormente, la ley no hacía diferenciación y decía que el control interno se aplicaba así como en el ministerio, hasta en la municipalidad más chiquitita, ¿no? Era la misma mecánica. Todas tienen que tener lo mismo y hacer lo mismo. Y era un problema, pues, era un problema, ¿no? Estoy haciendo más o menos un curso similar con el Colegio de Contadores de Cajamarca, y ahí están trabajando contadores, contadores que trabajan en municipalidades pequeñas, están llevando el curso conmigo y justamente trasladan esta imposibilidad. Sus municipalidades trabajan 12 personas, en toda la municipalidad como toda plantilla laboral, 12 personas. Entonces, 12 personas con la misma carga a nivel de actividades, acciones que deben hacerse para implementar control interno, pues eso es una imposibilidad, ¿no? Control interno, Contraloría para este nuevo proceso, este nuevo periodo, 2019 hasta junio del 2020, dijo vamos a crear niveles de entidades. Tenemos ahora pues 3 niveles, donde el nivel 1 tendrá cierto tipo de entidades, nivel 2 otro tipo de entidades y nivel 3 otro tipo de entidades. Vamos a conocer cuáles son estas entidades según sus niveles y cuál es la carga de trabajo que se deben hacer en cada uno de estos niveles. Tenemos ahora una implementación integral, sí, completa, integral es completo, pero de forma progresiva, ¿ya? Al menos ya tenemos un marcador para decir, hasta acá debemos haber avanzado esto, hasta acá, esto de acá, hasta acá, esto. Esto no existía antes, ¿no? Antes no se tenía claro qué cosa había que hacer, ¿ya? Las entidades no tenían claro por dónde comenzar y qué hacer, no se sabía los diagnósticos, fue el boom de las consultoras, ¿no? De las consultoras para hacer diagnósticos del ambiente de control de una entidad, ¿no? Bueno, ahora todo eso está mucho más, ¿qué te digo?, procesado y ya se sabe qué hacer y qué partir. Por eso es que esta mecánica, este procedimiento ha tenido, sí, bastante respaldo, bastante aplicación. Y la Contraloría también se ha puesto las pilas en el sentido de que hay un seguimiento casi personalizado de las entidades que van a atender y están supervisando y chequeando que esto lo vayan llevando adelante, ¿no? Tenemos ahora que ese proceso integral progresivo se cumple a nivel de entregables, ¿no? La entidad tiene que cumplir con un entregable y ese entregable ya tiene plazos específicos, ¿ya? De hecho, lo último que se hizo fue el 31 de marzo, entregar los respectivos planes, pero como hubo un cambio para lo que es la gestión por proceso, la gestión del riesgo, se amplió ese plazo para mayo. Entonces, el próximo plazo para trabajar esto es en mayo. El último día hábil del mes de mayo se entregará otro entregable. Después tenemos en julio, en agosto otro. Gracias.
y luego en enero el otro año otro, luego en marzo, y así ya se convierte esto en un círculo en que la rueda ya comenzó a girar, pues, ¿no? Una vez que la rueda comienza a girar, esto no se detiene, continúa girando, ¿no? Está bien, gracias. ¿Qué más tenemos ahora? Criterios mínimos sin restricción para mayores exigencias, ¿no? Entonces ahora el mismo aplicativo informático de Contraloría, que antes era tan solo un aplicativo al cual se le informaba, ahora sirve también como herramienta informática para esta implementación. ¿Ya? Y la herramienta informática te dice, esto tienes que hacer, pero no te limita, y si tú quieres hacer algo más ahí, lo pones, ¿no? Dice, este producto tiene su riesgo y basta con un riesgo y puedes avanzar, ¿no? Pero si tú le quieres poner 2, 3, 4, avanzas, ¿no? El sistema no se pone remilgoso en ese sentido y te permite trabajar así no tengas la exigencia legal para hacerlo, ¿no? La directiva que te obligue a hacerlo. Y finalmente, el mismo sistema informático es una herramienta producto de esta nueva estrategia que si bien antes ha existido un aplicativo informático, este nuevo aplicativo informático ahora sirve para el mismo registro, para el mismo desarrollo de la información y obviamente para el cumplimiento de los entregables, ¿no? Ya antes era solamente un sistema alimentador, nada más, se le ponía información y nada más. Ahora te ayuda y te va produciendo incluso los entregables, los planes, ya te van saliendo directamente ahí. Muy bien, entonces esto es sin duda novedoso, ¿no? Novedoso. En el 2019, cuando salió la directiva, tuve que leerla 2, 3 veces para entenderla, ¿no? Porque a pesar que vengo vinculado al tema de control interno desde hace mucho tiempo atrás, fue muchos cambios, ¿no? Bastantes cambios en una sola norma, ¿no? Entonces, ya no hay, pues, una guía nueva, todo, en realidad todo está bastante sintetizado, bastante sistematizado, resumido, para que la entidad, pues, arranque. Recién ahora, en el 2021, en marzo, ya le han puesto un poquito más de complicaciones al tema, pero tampoco no es nada del otro mundo. Así que vamos a ello, vamos a conocer entonces en detalle cómo es que se está llevando adelante la implementación del control interno en las entidades en el marco de la Directiva 6/2019 de la Contraloría, ¿ya? De la Contraloría. Esta directiva, que se llama la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado, fue aprobada el 15 de mayo, 17 de mayo de 2019, y entró en vigencia pues el 20 de mayo pues con la publicación en el peruano. La finalidad es que las entidades logren la implementación de su sistema de control interno como una herramienta de gestión permanente. Sabemos que eso es la finalidad del control interno. Y que esto contribuya al cumplimiento de los objetivos de la institución y promueva una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente. Y hemos visto que con una adecuada y correcta implementación del sistema de control interno es perfectamente válida este anhelo, esta esperanza de obtener una gestión así, pues, ¿no? Eficiente, eficaz, ética y transparente, ¿no? Ya vamos a ver entonces cómo es que esto se da. La directiva busca la regulación del procedimiento para implementar el control interno y luego establecer las disposiciones para el seguimiento y la evaluación de estas. Antes, esto también es nuevo, antes el componente de evaluación, de seguimiento y de evaluación era una atribución del Sistema Nacional de Control. ¿Ya? Entonces la entidad implementaba y el sistema evaluaba. ¿Ya? Lo incorporaba al famoso órgano de control institucional, al OSI, lo incorporaba en esta misión y le daba la responsabilidad de evaluar la implementación del control interno. Con esta directiva, ya no. Ahora, como ven ustedes ahí, ese ciclo o el componente evaluación y seguimiento está
pasando a ser responsabilidad de las entidades, o sea, todo el circuito de la implementación del control interno, incluido el seguimiento y la evaluación, es responsabilidad de la entidad. O si, como parte del ciclo de implementación, no tiene responsabilidad, sí la tiene como en su propia función de órgano de control, de hacer algún servicio relacionado, ya algún servicio de control a estos temas, sí, pero dentro de su función de OSI, no como responsable de algún elemento, de algún componente del ciclo de implementación del control interno. ¿De acuerdo? Antes sí, como decía, antes sí tenía esa obligación, la directiva decía, la entidad implementaba y el Sistema Nacional de Control evaluaba. Ahora ya no, ahora ya no. Todo está en manos de la entidad. Esa directiva, la 146-2019, ya, esa resolución, perdón, 146-2019, que aprueba la directiva 6-2019, es de obligatorio cumplimiento, como tú ves ahí, para todas las entidades que están sujetas al Sistema Nacional de Control, ¿de acuerdo? Excepto para las entidades del FONAFE, del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial, y para la Superintendencia de Banca y Seguros, AFP, SBS, y las entidades financieras que se encuentran bajo la supervisión de esta entidad. A ver, por ejemplo, ¿qué entidad que ustedes conozcan está en el FONAFE? ¿Conocen ustedes alguna entidad del FONAFE? ¿Conocen alguna entidad estatal que esté bajo la supervisión de la SBS? Rufino Galindo me dice el Corpac. Muy bien, perfecto. Entonces, Corpac no está sujeta a esta directiva. Ojo, pero no es que no tenga que aplicar control interno. Para Corpac, para Electronorte y para todas las empresas, perfecto, que están sujetas a este fondo empresarial, existe otra directiva, otra directiva. Otra directiva que es mucho más exigente, mucho más organizado en el tema de aplicación de la gestión del riesgo. De repente tiene algunos componentes de COSO ERM. ¿Por qué existe esta diferenciación, estimados amigos? Porque esas entidades tienen algún tipo de mandato adicional, ¿no? Que les obliga a tener un sistema más elaborado de control, ¿ya? Por ejemplo, las entidades que están bajo la supervisión de la SBS y la SBS misma requieren el cumplimiento de sistemas que prevengan el lavado de activos, por ejemplo, que prevengan el tema del soborno. Entonces aplican ISOs, aplican sistemas de controles más elaborados, por lo tanto, lo que se le pide al común de entidades ya no le es aplicable a estas entidades. Ya lo tienen, ya lo han implementado, ¿no? Entonces se le sube más la valla con otra directiva. ¿De acuerdo? Sin duda, porque la finalidad de estas empresas, ya sea del Fondo Nacional de Empresarial, es obviamente el rédito, el Estado no es que no sea empresario, tiene una sección empresaria y por lo tanto se les exige más control, se les exige más control. Y si es una entidad del ámbito financiero, del ámbito de la banca, se les requiere estos niveles de control a nivel de lavado de activos, de prevención del fraude, de prevención del soborno, y se aplicarán pues otros niveles más elaborados de control. ¿De acuerdo? Por eso es que para estas entidades en concreto no se aplica esta directiva 6-2019, se aplica otra directiva que obviamente no vamos a estudiar acá porque, bueno, pues no sé, alguien trabaja en Corpac acá, alguien trabaja en Petroperú. Entonces, vamos a trabajar con la directiva que es la que habitualmente o que el 99.99% de las entidades del Estado peruano utilizan, ¿no? Ya, de repente en algún momento puedo darles algún alcance adicional sobre esa otra directiva, obviamente no. Pero eso es lo que sucede, ¿de acuerdo? Entonces, estamos advertidos, estamos informados de que estamos hablando de la directiva, digamos, que aplican comúnmente, ¿cierto? Las entidades del Estado peruano de los niveles
del gasto, ¿no? De los niveles del gasto, ¿ya? Porque estos niveles empresariales de la banca son, digamos, otro sector, ¿ya? Son de otro saco. Muy bien, estamos de acuerdo entonces. El nuevo enfoque tiene su principal diferenciación en que ahora ya no se trata de implementar 5 componentes, que como ustedes recordarán, son los 5 componentes del control interno: el ambiente de control, ya la gestión del riesgo, las actividades de control, información y comunicación y el tema de supervisión. Ya ahora lo junta en 3 ejes, ya lo junta en 3 ejes. Tenemos ahora el eje de la cultura organizacional, el eje de la gestión del riesgo y el eje de supervisión. ¿Cuál es el criterio para juntarlos? Y el criterio es bastante lógico, ¿ya? Si recordamos, cuando hablábamos de los componentes, había componentes que eran de orden institucional, que aplicaban a toda la entidad, y había componentes del control interno que se aplicaban a cada proceso, a cada producto, ¿ya? Yo le dije que la gestión del riesgo era indispensable que se haga a nivel de proceso, a nivel de producto, porque no se puede hablar que en toda la entidad se haga pues la misma mecánica de gestión del riesgo para toda la entidad. Es inviable, ¿no? Es como que no sé, tener un médico especialista en todo el cuerpo, ¿no? Ya hay especialistas en zonas concretas del cuerpo, ya de nuestra salud, ¿no? Hablamos de nuestra salud, ¿no? Un especialista médico que tenga todas las especialidades, pues en una sola cabeza, pues caramba, ¿no? Mi respeto, no creo que lo haya, ¿no? Ya, entonces igual se requiere aplicar gestión del riesgo focalizadamente a cada producto, a cada proceso. Por eso es que se agrupa en función de esto en los ejes, ¿no? Aquellos componentes que son de alcance institucional se van al eje de la cultura organizacional. ¿Cuáles son estos? El ambiente de control. ¿Recuerdan qué era el ambiente de control? Doctor House. No lo conozco, no lo recuerdo al Doctor House. Te decía, ¿cuáles eran estos componentes de alcance institucional? El ambiente de control que se aplicaba pues a toda la entidad, donde recomendaba: organiza tu entidad, ya, según tu misión institucional, organiza la carga laboral según procesos, aplica, o sea, gestión por procesos, trae a personas para que esos procesos los desarrolle en función de sus competencias, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que ese es el componente ambiente de control? Crea una filosofía institucional a través de normas y directivas de integridad y ética institucional, en fin, toda la entidad. Entonces, ese componente de alcance institucional va a ser cultura organizacional. ¿Cuál es el otro componente de alcance institucional? La información y la comunicación, que es el componente que buscaba crear flujos de información en toda la institución, porque todos tenían que saber qué está pasando en la entidad respecto de la implementación del control interno, ¿ya? Entonces, ese es el criterio para juntar esos dos componentes que son de alcance institucional en el eje cultura organizacional, por eso se llama organizacional, toda la entidad. Ahora, esos dos componentes que tienen que ver con la gestión del riesgo, o sea, la evaluación del riesgo. ¿Cuál era la evaluación del riesgo? Identificar el riesgo, evaluarlo y establecer el nivel de tolerancia, ¿ya? Y luego, una vez que se tenía establecidas las actividades que se iban a hacer para mitigar los riesgos, o sea, el otro componente, actividades de control, esas que son de alcance, digamos, a nivel de proceso, a nivel de producto, se juntan en el eje gestión del riesgo, ¿ya? Entonces tenemos una diferenciación ahí a nivel de alcance de cada uno de los componentes de control interno. Los de alcance institucional van a ser cultura organizacional y los de alcance a nivel de procesos se van a quedar en el eje gestión del riesgo. El tercer eje es facilito, es el mismo componente de supervisión. ¿Y cuál era esto? Ese componente de retroalimentación, de feedback, ya que busca que el sistema siempre esté vigilado y monitoreado
para saber si está cumpliendo con lo suyo, qué problemas ha tenido, en qué nivel de madurez está, ¿ya? Entonces, no es que nos olvidemos de los componentes, sino que debemos ahora juntarlos, según este criterio, en ejes, ¿ya? Y la implementación va a ser en función de los ejes, ¿de acuerdo? Entonces vamos apuntando por ahí el concepto y el criterio de eje. Si tienen este material, ¿no es cierto? Se les ha hecho llegar el material que estamos desarrollando ahorita, ¿no? Entonces, el eje tiene ese criterio, ¿de acuerdo? Segundo, segunda medida, digamos, de estrategia para implementar esto, dividir a las entidades. Perfecto, Carlos Enrique Camacho, gracias. Claro, segunda medida, digamos, de la estrategia para implementar eso, pues no considera a todas las entidades del Estado peruano igual, ¿no? O sea, el Ministerio de Justicia no es igual que la Municipalidad de Chumbivilcas, ¿no? Con todo el respeto, no conozco Chumbivilcas, se me vino a la mente, ¿ya? Debe ser chiquita, imagino, ¿ya? Entonces, esa diferenciación a nivel de tamaño, a nivel de presupuesto, de recursos, de personal, influye, ¿no? Entonces, aquellas que tengan mayor capacidad van a tener un poquito más de exigencia en la implementación del control interno. Y aquellas que no, pues van a tener pues su respectivo cumplimiento, pero adecuado a sus posibilidades, a su tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, nivel grupo, lo mismo, 1, ¿ya? ¿Quiénes estarán en este nivel? ¿Quiénes serán de este grupo? En principio, todas las entidades que son de alcance nacional, el gobierno nacional, o sea, los poderes del Estado, nuestros 3 poderes que han sido remecidos en estos 5 años, ya comenzó el poder legislativo con el terremoto, luego el ejecutivo con vacancias y el judicial también con los hermanitos, ¿no? Es una cosa increíble lo que pasa en el Perú. Alguien dijo que en el Perú nadie se aburriría, nadie se aburre con su política del día a día, ¿no? Con su política diaria, ¿no? Muy bien, entonces las entidades de los 3 poderes del Estado, o sea, ejecutivo, legislativo y judicial, están en el grupo 1, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos de estos poderes, sobre todo legislativo y ejecutivo, perdón, legislativo y judicial, ya el control interno pues se les aplica como corresponde. La ley orgánica no hace diferencia sobre ese tema, ¿no? Carlos Villafuerte me dice, sede central de los GORES, así es, ejecutoras por sector que se manejan independientemente de la administración central. Así es, los gobiernos regionales solamente la sede central, ya será nivel 1 o grupo 1, la sede central de cada región va a estar dentro, porque se entiende que la sede regional de cada gobierno regional pues tiene una capacidad diferenciadamente mejor que las direcciones regionales, ¿no? Y finalmente los gobiernos locales, aquellos gobiernos locales como la Municipalidad de la Metropolitana de Lima y sus municipalidades conurbadas ahí, 40 distritos creo que están ahí todos pegaditos ahí en Lima, la Municipalidad Provincial del Callao y sus respectivos distritos, y finalmente las OPD y empresas de estas municipalidades, ¿no? Aquí pasa algo simpático con estas OPD, ¿no? Uh, a veces son tan chiquititas, pero tienen el nivel de OPD, ¿ya? Entonces, como son de una entidad del grupo 1 y la OPD chiquitita, tienen la misma responsabilidad, los mismos productos y se genera un problema, ¿no? En fin, pero el mandato es así, ¿no? El mandato es así. Ya, las universidades, ¿dónde estarán entonces? Serán grupo 1. ¿Por qué? Porque las entidades, digamos, presupuestalmente, están dentro del rubro de educación, de uno de los sectores, el sector educación. Ahí se ubican las universidades públicas. Entonces, están consideradas como una entidad de
del gobierno de alcance nacional, ¿no? Del gobierno nacional. Y la universidad pública estará entonces como una entidad del grupo 1, ¿de acuerdo? En el grupo 2 tenemos a las direcciones regionales. Verán, en el grupo 2 ya no hay entidades de alcance nacional, ya no hay. Todas las entidades de alcance nacional van a estar en el grupo 1, ¿ya? En el grupo 2 estarán las direcciones regionales, las unidades ejecutoras de estos gobiernos regionales, ¿ya? Los hospitales regionales, las UGEL, ¿ya? No se dice UGELes, estoy seguro que lo saben, pero es importante aclararlo, ¿no? Es decir, las UGELes, o si no, las UGELs, con un apóstrofo y una S al final, ¿no? ¿Cómo se pone el plural de un acrónimo? Ya el plural no se pone en el acrónimo, sino en el artículo previo, ¿no? Las UGEL, los OSI, ¿ya? Entonces tenemos que estas entidades adscritas a los gobiernos regionales ya serán de nivel 2, de nivel 2. A veces hay en una ejecutora un colegio militares como ejecutores, entonces un colegio es toda una unidad ejecutora. Aquí en La Libertad hay un caso, ¿no? Entonces también tiene la obligación de implementar su sistema de control interno a nivel de entidad del grupo 2. Los gobiernos locales ya están divididos, están clasificados por el Ministerio de Economía y Finanzas. En la misma clasificación, Contraloría hace uso, ¿no? De la misma clasificación, Contraloría hace uso y dice las entidades del tipo A, B, D, E, ya estarán dentro de este grupo 2, excepción, claro, de las municipalidades del tipo C, que son las que se mencionaron al comienzo, ¿no? Lima, Metropolitana y todo esto, ¿no? Ya. Aquí está simpático porque también está, como dentro del grupo 2, las entidades adscritas a estas municipalidades, las empresas públicas, sociedades de beneficencia, las OPD municipales, ya las empresas de accionariado municipal, ya están acá, ¿no? Por ejemplo, generalmente las SEDAS, o sea, SEDALIP, SEDA Cajamarca, SEDA Arequipa, ya estas sedas que son de alcance municipal vienen a convertirse en una entidad del grupo 2. Carlos Alberto me dice, el grupo 1 anterior consideraba algunos componentes del grupo 2. Bueno, será por el tema de las municipalidades, pero sí está diferenciado, ¿no? Está diferenciado que en el grupo 1 están las municipalidades solo de Lima y Callao. Lima y Callao. Y se entiende, tú sabes, no podemos comparar la municipalidad de San Isidro pues con la municipalidad de Corrales, mi pueblo de nacimiento, ¿no? Ya es un pueblo pequeño, es un pueblo agricultor, ganadero, entonces hay muchísima diferencia, ¿ya? Muy bien, entonces el grupo 2 vamos a tener ese tipo de entidades y en el grupo 3, solitas ahí, las municipalidades más chiquititas, las de nivel F y G, ¿ya? Este nivel F y G y las entidades adscritas a estas municipalidades F y G, aquí es donde me decían estos contadores, ¿no? En esas regiones, Cajamarca, La Libertad, perdón, Amazonas, un contador tiene pues su grupo de municipalidades, 10, 15, 20 municipalidades, con las cuales trabaja pues haciéndole su contabilidad, porque son chiquititas, como te digo, tienen 10 personas, 8 personas, ¿ya? Entonces dice, tienen que hacer cada una su sistema de control interno, ¿sí? Pero tiene obviamente un componente diferenciador ahí que les da la obligación, pero también obviamente dimensiona según su capacidad la obligación, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, hay alguna duda? ¿Estamos de acuerdo con las entidades y su diferenciación? ¿Hay alguna entidad que de repente no sepas dónde se ubica, dónde está? Las beneficencias, ¿dónde se ubican? Perfecto. Es otro rubro de entidad. Como tú ves, la beneficencia es generalmente, aunque ha salido una ley que ha cambiado eso, o una disposición que ha cambiado eso, generalmente son
entidades adscritas a una municipalidad. Si la municipalidad a la cual está adscrita esa beneficencia es del grupo 1, 2 o 3, la beneficencia lo es. ¿De acuerdo? Ya, por ejemplo, la beneficencia de Trujillo está adscrita a la municipalidad de Trujillo. Como la municipalidad de Trujillo es del grupo 2, la beneficencia será del grupo 2. ¿De acuerdo? Así es como se ubica este tema. ¿De acuerdo? Eh, perfecto, perfecto. Yo creo que sí ha quedado claro, ¿no? ¿Qué tipo de entidades es? Ahora, si aún así hubiese dudas, cuando estemos trabajando en el sistema ya te va a decir de qué tipo es tu entidad. Ya no es que tú le digas al sistema, el sistema ya, Contraloría tiene mapeado esta situación y ya te dice, tú eres del grupo 1, 2 o 3, ¿ya? Esto es importante, ¿no? Esto es importante. Las responsabilidades que ahora hay, ¿no? Antes la responsabilidad en la aplicación se entendía y se ponía a nivel general, es de todos, dice, es de todos. Y sí, es de todos. Pero ahora en el marco de esta nueva directiva del mandato de la ley, tenemos que se le asigna a este tema el caso de la responsabilidad funcional, ¿no? Y ojalá tengamos algún rato para hablar de la responsabilidad. Sí, vamos a hablar de responsabilidad funcional en el siguiente módulo. Vamos a conversar si hay un apartado de responsabilidades del sector público, de la función pública. Y de repente adelantando esto, ¿no? El que diga la ley bajo responsabilidad funcional no es una casualidad, ¿no? Es un tema que tiene un trasfondo importante, simpático. ¿Qué ocurre? La responsabilidad administrativa, estoy seguro que aquí muchos tendrán ya una noción de esta, pero para aquellos que están en la función privada, en la parte privada, el funcionario, el servidor público, por el solo hecho de ser servidor público, está sujeto a esta exigencia, ¿no? La exigencia de la responsabilidad. ¿Ya? Y obviamente todos trabajadores público o privado tienen responsabilidades, pero la responsabilidad en el sector público tiene una acepción adicional, que es la posibilidad de castigo, ¿no? De sanción, de jalada de orejas, ¿ya? Entonces, al servidor público se le flanquea la posibilidad de que se le exija la responsabilidad con miras a una sanción por haber ocurrido alguna situación de la cual no vamos a entrar en detalle, pero es posible que suceda, ¿no? Se te pasó algo, te quedaste dormido o algo, se te ocurrió algo en tu entidad y tienes una responsabilidad que es por la cual ser sancionado, ¿no? Las sanciones son un abanico grande de sanciones, desde una amonestación verbal hasta la inhabilitación en la función pública, ¿no? Es un abanico grande de responsabilidades, ¿no? Pero estas responsabilidades son de tres tipos, ¿no? Para el servidor público: la civil, la penal y la más leve, por así decirlo, que es la administrativa, ¿no? La civil y la penal, ya sabrán ustedes, son temas judiciales, es seria la cosa. Y la administrativa, que puede ser más leve, pero que a veces llega incluso hasta la inhabilitación, ¿ya? Cuando esta responsabilidad administrativa es sancionada por la entidad, ¿ya? Estamos en el marco de una responsabilidad administrativa disciplinaria. El titular de la entidad está desplegando su condición, su facultad disciplinaria sobre el servidor público, ¿ya? Pero cuando esta responsabilidad administrativa es identificada por un órgano del Sistema Nacional de Control, ¿ya? Estamos hablando de una responsabilidad administrativa funcional, lo que la ley dice. Funcional, porque el componente que se mira de responsabilidad, el bien cautelado que se mira de responsabilidad ahí, es distinto, no es corregir tu disciplina, sino te están identificando responsabilidades porque has omitido o has causado algún daño en el marco de tu función pública, de tu función como servidor. ¿Ya? Entonces la responsabilidad administrativa funcional es distinta de la responsabilidad administrativa disciplinaria, ¿de acuerdo? Muy bien, esta responsabilidad administrativa funcional
La ley 27444 sí precisa las dos, las tres formas de responsabilidad para el servidor público, pero la responsabilidad administrativa funcional está desarrollada en la ley 27785, que es la ley del Sistema Nacional de Control, ¿ya? Entonces, ¿a qué vamos? A que cuando se habla de responsabilidad administrativa funcional, cuando es determinada, cuando es identificada, cuando es exigida por un órgano del Sistema Nacional de Control. ¿Cuáles son los órganos del Sistema Nacional de Control? Ya hemos visto la Contraloría, los OSI o las sociedades de auditoría incluso. ¿De acuerdo? Ese es el famoso PAS, ¿no es cierto? Pero el PAS no se da, no se dispone en la ley 27444. Carlos Alberto, hay que pasarnos al mensaje para todos, para que podamos leer todos, ¿ya? Carlos me está diciendo si se es la aplicación de la ley 27444 en el marco del PAS. ¿Qué es el PAS? El PAS es el procedimiento administrativo sancionador que Contraloría tiene. Hay todo un tema con esta situación. Vamos a tomarnos un ratito para explicar el cuento completo, ¿no? Como te decía, Contraloría en el año 2011 recibió de parte del Congreso una ley donde se le dice, mira, tú sanciona esta responsabilidad disciplinaria, ¿ya? Tú, cuando identifiques tus informes de auditoría, identifiques responsabilidades, tú sancionalas, ¿ya? Esta responsabilidad administrativa funcional. Cuando tú la identifiques, tú la sancionas. Entonces, Contraloría recibió este mandato legal y creó dentro de su seno como entidad tribunales, órganos instructivos, órganos sancionadores. Creó todo un sistema judicial chiquito, ya, para sancionar la responsabilidad administrativa funcional cuando se identificaba por el mismo sistema. ¿De acuerdo? ¿Qué significaba esto? Que tenía que ver de por medio de un informe de auditoría donde se señala alguna responsabilidad administrativa, funcional, y pasaba todo este tema del proceso sancionador desde el año 2011. En algún momento posterior al 2011, el Colegio de Abogados de Arequipa presentó una denuncia ante el tribunal diciendo que esa facultad, denunciando que esa facultad era ilegal, inconstitucional, ¿de acuerdo? El proceso siguió su cauce, tú sabes que el tribunal se toma su tiempo, ¿ya? Pero es la última voz, no hay por sobre él nadie más. Por eso es que ahora pues están tan apurados nuestros congresistas en buscar reemplazo para los tribunos, ¿no? Para los tribunos del TC, ¿no? Del Tribunal Constitucional. Los hombres que están ahí son los top, top, top. Por sobre él no hay nadie, excepto entidades internacionales, ¿no? En fin, ya este tribunal recibió la denuncia, la sometió a trámite y en el año 2019, abril, mayo, por ahí, sentenció, emitió un fallo. Y ese fallo no le dio, no es que diga, no dijo que la facultad era inconstitucional. No, no se refirió a ello, a la facultad como inconstitucional. Lo que dijo el tribunal es lo siguiente: Contraloría, tú aplica tu facultad sancionadora cuando ese instrumento que utilizas, donde tienes las infracciones, tu tablita de infracciones, esa tablita de infracciones tienes que tener calidad de ley. Cuando tengas esa tablita de infracciones como ley, ahí utilizarás tu facultad sancionadora. Mientras tanto, no la puedes utilizar porque tu tablita no tiene rango de ley, tiene rango de decreto supremo nada más. Alguna vez yo emití en una revista especializada mi opinión, me llovió críticas porque yo dije que era una formalidad. Yo como contador, para mí es una formalidad, un formalismo, que tampoco no es malo, porque el debido proceso es un conjunto de formalidades legales, ¿no? Pero por haber dicho que es una formalidad, me cayó. No sé si hay abogados aquí en la sala que también digan o se alarmen si digo que es una formalidad. Pero así, eso es lo que dijo el tribunal, mientras no tenga esa tablita de una calidad, un nivel de ley,
no puedes aplicar tu facultad sancionadora. Entonces, desde el año 2019 en adelante, Contraloría no está aplicando procedimiento sancionador, el famoso PAS, ¿de acuerdo? Y es lo que dice Ethel, ¿ah? Ethel García, ¿ya? En esencia le quitaron, sí, la capacidad sancionadora, pero no la han declarado inconstitucional. Volverá cuando nuestros congresistas, nuestros eximios padres de la patria, padres y madres de la patria, hagan algo pues que valga la pena, ¿no? Bueno, están haciendo su trabajo, pero es un trabajo bastante criticable, bastante cuestionable, más allá de la CTS, que está más o menos, hay pues una serie o sea, la vez pasada leí que hoy día o ayer he leído, que están poniendo una moción y un gasto respectivo para crear una placa conmemorativa al primer pleno virtual de la historia peruana. Entonces yo también pondré pues como un hito en mi historia, mi primera clase por Zoom, ¿no? O sea, ahí hay cosas pues más importantes, ¿no? Mira esta ley que desde el año 2019 se viene promoviendo, Contraloría viene ya pues dos congresos, ¿no? Pidiendo, ahora tenemos un congreso elegido nuevo, ya, ojalá que, bueno, si algún día se sientan a hacer lo que tienen que hacer estos señores congresistas, tal vez dictaminen esta ley para reactivar la facultad sancionadora de Contraloría y se omita pues este tema de estar pasándole toda la responsabilidad que Contraloría identificó para que se juzgue como una responsabilidad disciplinaria, ¿no? ¿Ya? Que no está mal, de repente se es muy diligente aplicando sanciones en el marco de las facultades que tiene el titular, pero también es un poquito riesgoso, ¿no? Se vuelve a lo que había antes del año 2011, ¿ya? Cuando el mismo titular recibía la responsabilidad identificada por los auditores y el titular se aplicaba la sanción. Y yo he visto, porque yo antes de trabajar en Contraloría, les comentaba, he sido funcionario público gestor, ¿no? Contador, jefe de presupuesto, tesorero. Y yo he visto, pues, cuando llegaban los memos de sanción y el memo decía, ¿no? Tengo el honor, tengo el agrado de dirigirme a usted a efecto de llamarle severamente la atención con una amonestación, con una llamada de atención por un día o de una suspensión por un día máximo. Guardo por usted la mayor de las estimas personales, ¿no? Ese es el memorándum de sanción. El hombre no ha hecho los procesos de selección que debía hacer, se ha levantado en peso la municipalidad, pero recibía su cartita, su memorándum diciendo que se le llamaba severamente la atención con una amonestación, con una suspensión de un día y que se guardaba por él la mayor de las estimas personales. Entonces, ese tipo de situaciones yo las he visto, no me han contado ni estoy exagerando. Entonces era muy infructuoso que pues todo el esfuerzo desplegado en una auditoría concluía en esto, ¿no? En fin, Teddy Abad Reto dice, el problema es que no tenemos congresistas de nivel porque desarman siempre todo lo que avanzan o lo desaparecen. Teddy, coincido contigo, mi hermano. Zoila dice ese problema cuando los ejecutivos gerenciales son elegidos por recomendación partidaria también. Sí, 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 definitivamente, ¿no? Y es más allá de si es partidario, generalmente es amical, el gerente general es el chochera del alcalde, ¿no? Pues difícilmente, pues si son chocheras, se cuidan las espaldas, difícilmente lo va a sancionar, ¿no? Yo una vez tuve un caso bien simpático donde el asesor legal de este gerente de una entidad, pues era su pata del alma, lo había traído de su zona hasta acá para que le cuide las espaldas como asesor legal, y por ahí salió identificada una responsabilidad en un informe de auditoría, ¿ya? Cuando el proceso llega, porque tenía que llegar a una comisión de procesos disciplinarios, el informe pues lo rebuscaron pues hasta que le encontraron la yaya. ¿Saben cuál era la yaya? ¿Cuál era el problema? Que cuando uno concluye su informe pone pues Trujillo, 11 del 6 del año 2000 tanto, ¿no? Ese 11 del 6 caía domingo. Era un error. Debía ser 11 del 7 o 12 del 6, en fin.
número. Pero ese número caía domingo. Como caía domingo era un tema de sus formalismos legales, ¿no? Yo no sé si hay abogados acá, pero el abogado pues le encuentra, pues, te hace pasar un camello por la aguja por el ojo de una aguja, ¿no? Ya, entonces le encontraron y lo sacaron pues con todo, lo limpiaron con todo, ¿no? El mismo asesor legal, ¿no? Ya, en fin. La sanción era después de 3 años, cuando ya no estabas en la institución, el susodicho, claro. Sí, 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 puede ser, pero eso no inhabilita de que la sanción se haga efectiva, ¿no? Las sanciones que Contraloría daba eran bien severas, ¿ah? Bien severas. En Contraloría, la sanción administrativa no partía de la amonestación. Eran de dos tipos. La suspensión, mínimo 30 días y máximo 360 días. O sea, un año de suspensión. Y la otra sanción era inhabilitación, mínimo de un año y máximo de 5 años. O sea, que eran bien draconianas esas penas, ¿no? Hasta ahora hay gente ya que está sufriendo con esas sanciones, ¿no? Sufriendo, obviamente es una expresión, pero yo soy sincero, yo he participado como auditor, porque el auditor no es el que aplica la sanción, sino que esto se va a un tribunal, como le dije, ¿no? Ya el tribunal ya no ve el hecho del caso, si hay un caso, no te revisa tu función de auditoría, no, 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 te revisa las formalidades, si se puede aplicar sanción, ¿no? Tantos casos que te puedo comentar, me llamó la atención en un instituto de educación superior, había recibido un dinero del Ministerio de Educación para un proyecto, pues y el director, pues había disparado como Yango, pues el hombre, ¿no? Él mismo era, ¿no? Creía que era plata ¿cómo se llama este juego? Donde tiran los dados, plata ¿cómo se llama ese juego? Monopolio, ¿no? O sea, que había disparado a lo lindo el hombre, ¿no? Con su tesorero, puf, ¿no? Entonces, ¿qué el hombre? Pues ¿qué habrá pensado, no? Nadie lo revisa, en fin, como era su instituto, era su chacra. Esa plata del Ministerio de Educación la disparó como Yango, ¿no? Cuando llegaron los del Ministerio de Educación, el OSI, el órgano de control institucional del Ministerio de Educación, llegó al instituto, ¿ya? Pues, lo pusieron pues a los hombres a pescar en barril, facilito, porque había un desastre, estaba esas rendiciones de gasto, ¿no? Facturas inventadas, proveedores que no existen, en fin, eso terminó en el Poder Judicial, ¿no? Pero la vía judicial es otra cosa, ¿ah? No, no, no porque ya está ya, acá se queda sin efecto. Administrativamente hablando, le correspondía obviamente el caso pasar a los tribunales administrativos de Contraloría. Y bueno, pues así se ha ido hasta el Poder Judicial, ¿por qué acá no? Cuando en algún momento regresa el tesorero exonerado del proceso disciplinario, del proceso administrativo sancionador de Contraloría, exonerado, o sea, no cabía para el PAS responsabilidad administrativa funcional para el tesorero. Y bueno, no era mi caso, pero el OSI del Ministerio de Educación con quien teníamos contacto, pues ¿y por qué? ¿Qué pasó? Como para que vean que ese es un órgano totalmente independiente, no teníamos competencia sobre ese órgano, pero cuando se lee la resolución a ver qué ha pasado, resulta que el tesorero no tenía la función de tesorero oficialmente asignada, ¿ya? No existía como tal en la organización de la institución un tesorero, ¿ya? Entonces era una función de palabra, de boca, ¿no? Entonces, por eso te decía, no es que el tema se vuelva a revisar el procedimiento de auditoría. Para el auditor estaba bien, mira, tú giras, tú haces esta función, tú tienes esa competencia, entonces a ti te asiste la responsabilidad. Pero cuando pasaba al tema de la sanción, que es un tema netamente formalista, puros abogados ahí, no se le podía aplicar una responsabilidad administrativa funcional a esa persona porque no tenía la función de tesorero.
se regresaba para que la entidad haga su proceso disciplinario para ese tesorero. ¿Ya? Entonces, para que vean la diferencia entre este tipo de cosas. Sí era muy formalista el PAS, independiente, no teníamos nada que hacer nosotros ahí con sus resoluciones, y pues nos pasaba ese tipo de situaciones, ¿no? En fin, creo que nos hemos ido, volvemos el caso era, ¿por qué decía responsabilidad administrativa funcional lo que la ley de control interno, ¿no? Porque se entendía, recuerda, cuando salió esta directiva, salió en 2019, ¿no? En abril. No se sabía, pues, que en la vida se iba a imaginar, el sistema se iba a imaginar que el tribunal iba a fallar en contra de la Contraloría, ¿no? O sea, fue un shock en realidad, ¿no? Fue un shock, ¿no? Yo cuando leí la resolución del tribunal, el fallo del tribunal, te juro, yo pensaba que era un meme, una broma. ¿Cómo es posible que el tribunal, un órgano pues, de la magnitud que tiene, falle en contra de una Contraloría que no es un tema, que no es una entidad cualquiera, ¿no? O sea, tiene un rol cautelar, titular de una función de control y falle en contra de la Contraloría? Es una cosa chocante, fue, ¿no? Pero en fin, así están las cosas. No es que se haya declarado inconstitucional la facultad sancionadora, sino el instrumento que se utiliza, el listado de conductas infractoras, ¿no? Cuando ese listado tenga un nivel de ley, volverá al proceso sancionador y tal vez nos convoque nuevamente el el Consejo Regional de Licenciados en Administración a conversar sobre la responsabilidad administrativa funcional, que es un tema bien simpático, ¿no? Entonces, como te decía, no existía esta posibilidad, entonces se entendía que la omisión en la implementación del control interno iba a ser eh, informada a través de un informe de auditoría y se iban a activar estos procesos sancionadores para aquellas personas que no implementen control interno. ¿Ya? Por el momento, entonces, esa situación, la sanción que tiene que ser en base a una ley, desde luego. Mira, la facultad sancionadora se dio en función de una ley, ¿ya? Luis Campos, ¿no? La facultad sancionadora se le dio a la Contraloría en función de una ley, no tengo el número en la cabeza en este momento, pero el tribunal dijo que lo que tiene que también ser ley era el listado de infracciones, ¿no? Mira, cuando uno va al Poder Judicial, es porque se te acusa de un delito, ¿no? Entonces, ¿ese delito qué es? No es que tengas un check, esto es un delito, no. Lo que es un delito es una conducta que se ajusta a un tipo penal. Tu conducta, lo que has hecho, allá, se subsume, dicen los abogados, se subsume en este tipo penal. Esto es un peculado, esto es una malversación, esto es una colusión, se subsume ahí. Esa figura existe porque el Código Penal tiene esa conducta, ese tipo penal. Algo equivalente es en el proceso administrativo sancionador, ¿ya? Las conductas que son sancionables por Contraloría tienen que tener este listado. Ese listado, hasta antes del fallo, era aprobado por un decreto supremo, ya el decreto supremo del PCM. Estas son las conductas que Contraloría sanciona. Dijo el tribunal no. Esas conductas tienen que estar en el marco de una ley. Ya tiene que tener el nivel de ley. ¿Y quién hace las leyes? ¿Quién hace las leyes en el Perú? El Congreso. Cuando nuestros congresistas decidan trasladar esas conductas en una ley, volverá a reactivarse ¿cómo se llama? La facultad sancionadora de Contraloría. Carlos Alberto dice equivale a las sanciones establecidas en el Código Penal. Así es, la equivalencia es más o menos la misma. Perfecto, Carlos. ¿De acuerdo? Entonces, así es, eso es lo que nos dijo el tribunal, ¿no? Como te dije, yo cuando escribí esto en una revista, yo puse ahí que era una formalidad, ¿no? Me cayó, me llovió, los abogados, ¿cómo es posible que diga que el derecho al trabajo está consignado en códigos internacionales, en convenios internacionales y tanta cosa, ¿no? Entonces, la Contraloría estaba dejando sancionando con separar del trabajo a una persona. Entonces,
el nivel, en fin, ya es un tema legal, ¿no? Es un tema de doctrina legal, ¿no? Muy bien, Luis Campos. Entonces, tiene razón, se comprendió eso, la situación, sí se ha comprendido la situación de por qué no tenemos una responsabilidad administrativa funcional ahora, digamos, corriendo, ¿no? Porque ese fallo así lo dispone, ¿no? Pero también es cierto que el servir, que es el que regula ahora el proceso disciplinario, porque una cosa es el proceso sancionador de Contraloría, como no lo hay, se activa, ¿cierto? Las responsabilidades que se identifican en el control se pasan a la entidad y la entidad, el titular, tiene que utilizar un instrumento que ahora es el que nos da a servir. Las normas de servir, el proceso disciplinario de servir se aplica en la función pública para la responsabilidad administrativa y las normas le han preguntado al servir, ya en una entidad, le ha preguntado al servir, señores de servir, ya que no tengo esto, ya que no tengo el tema de la facultad sancionadora de Contraloría, yo puedo aplicar sanciones por el tema de la ley de control interno a mis servidores. ¿Y qué creen que servir ha dicho? ¿Ah? Carlos dice, otros países tienen su código administrativo y procesal administrativo, aquí es el contencioso. Así es, así es. Oh, sin duda que ayudaría mucho pues que nuestros congresistas tengan, no sé, pues al menos un mínimo de requerimiento al momento de que se les incluya, pasen, o sea, se van a convertir por 5 años en dirigentes legislativos de la nación, ¿no? Al menos un mínimo de formación, ¿no? Al menos, ¿no? Ethel dice, el funcionario que tiene procesos puede seguir en el mismo puesto. El proceso disciplinario, el proceso sancionador es un proceso en el cual se dice si es culpable o no. Una cosa es tener un proceso y otra cosa es tener una sanción. ¿Ya? La sanción obviamente deviene del proceso. Si está sancionado administrativamente hablando y la sanción es de algún tipo menor y los parámetros, los perfiles de ese puesto no están en contra de esto, normal. ¿Ya? Por ejemplo, hay algunos perfiles de puestos, o sea, requisitos para contratar a la persona, donde dice no haber sido sancionado administrativamente por el Estado. Si tienes una sanción, no podrías postular ese cargo, a ese puesto, ¿no? Porque tienes una sanción, ¿ya? Así se podría leer esta situación, ¿no? Así es, Susi, perfecto, depende de la sanción. Muy bien, Susi, gracias. Carlos dice, pero por ética el administrado en proceso se inhibe hasta la determinación de la falta o de la culpa. Bueno, pues debería ser por ética, ¿no? A veces ocurre que no. Muy bien, pero la pregunta era, ¿qué cosa creen que Servir dijo sobre este tema? ¿Ya? Porque la pregunta era, la entidad dice, mira, el Ministerio de Educación, para ser exacto, le preguntó al Servir, ya que Contraloría no aplica la facultad de administración, yo como entidad puedo aplicar las sanciones del Servir por el tema del control interno. ¿Qué creen que Servir ha dicho? El personal de logística debería tener un requisito mínimo o tener proceso, no tener proceso. Sí, bueno, el tener un proceso no es un delito, para empezar, ¿no? El tener el proceso no es el problema. El tema es cuando el proceso termina en una sanción, la sanción es muy distinta, ¿no? Es igual que estar procesado en el Poder Judicial y sentenciado. Ningún proceso, ningún trabajo se te inhibe por estar procesado, ¿no? Todos tenemos la posibilidad, el tema de estar procesado o investigado. Yo, siendo jefe de OS y Contraloría y lo que tú quieras, he sido investigado por Ministerio Público muchas veces. Googlea mi nombre y vas a encontrarme vinculado a un montón de cosas raras ahí. Jefe de OS y no porque esté involucrado, sino que estoy primero como testigo o a veces como denunciado. Me denuncian alguna vez denuncias tan tan chistosas como una vez me llega una citatoria a la fiscalía por omisión a la denuncia.
Omisión en la denuncia, caramba. A ver, leyendo, y era una persona que me había mandado un correo electrónico a mi correo de la institución, Eolaya, la institución donde estaba desarrollando, con una denuncia. Había pasado 3 meses y yo obviamente no había visto ese correo, y me va y me denuncia por omisión a la denuncia, a la atención de una denuncia. Entonces, en la fiscalía, demostrarles que yo no uso ese correo, que no he visto esa denuncia, pedir una constancia a la entidad donde diga que yo no uso ese correo, no tengo ese código EOLAIA tal. Indicarle al fiscal que los conductos para presentar una denuncia eran tal, tal y tal, y todo un rollo, ¿no? Entonces, uno como funcionario público está sujeto a la denuncia, sujeto a la investigación, y tenemos que dar nuestra mejor cara para responder, ¿no? Carlos dice, servir nunca se compromete. Así es Luis Campos, efecto, la inocencia, ¿cierto? Nadie es culpable hasta que se demuestre, ¿no? Carlos dice, no nos asustes, por favor, la presunción no necesariamente es un hecho real ligado a algo incorrecto. Así es, Zoila, sí. Por eso cuando se dice, está investigado, está procesado, sí, pues, pero nadie es culpable hasta que no lo demuestre, ¿no? Entonces, una cosa es ser investigado, pero otra cosa es ser sancionado, ¿cierto? Bueno, servir en este caso sí se comprometió y sí dijo que sí es factible que la entidad aplique el procedimiento disciplinario en el tema de la implementación del control interno. Yo me comprometo en su respectiva sección, en su respectiva clase, a traerles ese informe del servir, ya cuando hablemos de esto con mucho más detalle en el siguiente módulo, y nos hemos quedado atorados en esto de hace buen rato, ¿no? Ya, desde hace buen rato. Entonces, estos responsables ya tienen digamos, esta carga de una responsabilidad administrativa funcional, y cuando se reactive este proceso disciplinario con el sancionador de Contraloría, pues van a estar sujetos a cautelar este tema, ¿no? Por el momento, esto lo puede aplicar la entidad a través del procedimiento administrativo disciplinario de servir. ¿Ya? ¿Quiénes son estos responsables? Bueno, el titular siempre, por la punta derecha el titular, en todo aquello que tenga que ver con el control gubernamental, el titular es el responsable de la aplicación del control gubernamental en su entidad. Eso dice la ley orgánica, y el control interno, como es una consecuencia de la ley del control, entonces también el titular es responsable, no es responsable del control interno en la entidad. Luego se crea la responsabilidad para aquel órgano que es el responsable de la implementación. No confundamos el responsable del sistema con el responsable de implementar el sistema. Este responsable de implementar el sistema es una unidad orgánica, y el titular de la unidad orgánica, el jefe de la unidad orgánica, va a ser esta persona, este responsable, ¿no? Como te decía, ya hay una persona con nombre y apellido a quien le asiste la responsabilidad. Y veamos quién es. En una entidad de alcance nacional va a ser el secretario general. Y aquí hay que aclarar una cosa, ¿no? Cuando habla la directiva de una entidad de gobierno nacional, se refiere a un ministerio. Un ministerio, el máximo nivel administrativo del ministerio es el secretario general, es como el gerente general, ¿no? Ya, yo recuerdo el año 2016 se presentó un candidato a la presidencia del Perú, y este candidato había sido el secretario general del PCM, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, como había sido el secretario general del PCM y ahora era candidato, pues los opositores decían, no, ese es el delfín del presidente, ¿no? Del presidente en funciones. Este es el infiltrado, el que lo han mandado para que lo cuide al presidente, postulando a la presidencia. ¿Por qué? Porque ha sido el secretario general del PCM, nada más y nada menos. ¿Qué creen que dijo este candidato en su defensa? No, ¿por qué voy a ser yo el delfín del presidente? Yo he sido, perdón, un ratito voy a enchufar se me está acabando la batería, siempre me olvido de esto. Me emociono con ustedes y me olvido de cargar el celular, la batería. Un ratito. Muy bien. Entonces esta persona, este candidato,
Decía, no, falso, yo no soy, yo soy solamente el secretario general del ministerio, ¿ya? El secretario general del ministerio es solamente una mesa de partes. Y yo cuando lo escuché a esta persona, porque era una persona interesante cuando hablaba, ¿no? Se volvió a presentar en esta elección, se volvió a presentar, ¿ya? Entonces cuando hablaba, entonces, ah, caramba, interesante, ¿no? Pero cuando dijo eso, y dice este tipo, así es, Flash, así es, ¿no? Y este tipo de verdad está diciendo eso, o sea, cree que todos en el Perú nos chupamos el dedo, ¿no? No, es una mesa de partes, decía el secretario general, no, no es, amigo, el secretario general de un ministerio es el gerente general, es el que la mueve, es el hombre de la plata, ¿no? O sea, después del ministro, el que dice amén es él, ¿no? Pero en fin, a todo el Perú dijo, y después ya pues comenzamos a ver cómo era pues su forma de ser. No sé si aquí quiero susceptibilidades con ese candidato, porque yo imagino que ya saben quién es. Comenzó a decir, pues primero para un lado lo que quería escuchar ese lado, seguía por otro lado lo que quería escuchar ese lado, entraba en contradicciones, lo sacaron de carrera felizmente, en esta vez ha sido protagonista de la campaña, pero ha quedado pues, no ha sacado creo ni para el café, ¿no? Pero así, yo cuando lo vi, este pata, ni hablar, o sea, si engañas con algo tan básico, ¿con qué más no engañarás? Si eso fue en el 2016, en el 2021 ni lo miraba ya como... Cristian Díaz, ¿sí? ¿Quién es? Ya lo dijo Carlos Alberto, es Flash. Salió corriendo de un incendio. Ese, te destruyo. Error de la LEP cambiando el gerente general por secretario general, que no tiene autoridad. Perfecto, Carlos Alberto, así es. Pero coincides conmigo de que es el men, ¿sí o no? Es el gerente general, ¿sí o no? Así es. Así es, corre, Guzmán, corre, así es. Ya se acordaron. Yo a este pata desde el año 2016, de verdad, ¿ah? De verdad, nada que ver. Porque, o sea, ¿cómo va a decir que es una mesa de parte? No sé si alguien se acuerda de ese episodio, ¿no? Porque era atractivo el hombre, migarro, simpático, lo que dice, atractivo lo que dice, ¿no? No van a pensar otra cosa. Ya, pero cuando dijo eso, ¿qué? ¿What? En fin, el secretario general, perdón, del ministerio es el MEN, por eso es el responsable de implementar el control interno. ¿Qué sucede en las universidades? Que este es un tema bien simpático, ¿no? En las universidades sí existe un secretario general que sí es mesa de partes, ¿ya? Isabel Rondoy, la esposa le paga. Aparte de ese tema, ¿no? Ese tema ha sido incuestionable, ¿no? En esta campaña todavía quedó peor todavía, ¿no? Peor, y no llama la atención el puesto en el que quedó, ¿no? Ya, pero sí, definitivamente es muy cuestionable lo que tú dices, Isabel, ¿no? Ya uno es hombrecito y nos hace quedar muy mal. Así es, Teddy, ya no nos preocupemos por ese... Olvídalo, chavo, olvídalo. Sí, pues. Oye, te decía que en la universidad pública sí hay un órgano, una unidad orgánica, que se llama secretario general y sí es una mesa de partes. Entonces, cuando salió la directiva y decía que la universidad, que es de alcance nacional, ahí el secretario general tenía que hacerlo, hubo universidades que le dieron al pobre secretario general la responsabilidad de implementar control interno. Y a mí me llevan a dar una charla a Cusco, a la UNSAC, y pido su resolución para ver cómo están, ¿no? Una charla para saber cómo andaba la cosa. Y decía pues que se le encargaba con resolución al secretario general la implementación del control interno. Entonces cuando me converso con el secretario general y una dama, estaba preocupadísima, preocupadísima, ¿no? Porque entonces lo que hice recomendarles es direcciona esa responsabilidad al gerente de administración de la universidad, ¿ya? El problema es que lo dijo, muchos no lo decimos, Carlos Alberto, bueno, Carlos Alberto, si quieres comentar algo ahí, estamos todos para escucharlo. A ver, cuéntanos. Bueno, el asunto, como te decía, come back, se nos va la hora, muchachos. Yo con ustedes me entretengo mucho y mira, hemos avanzado tan solo 10 diapositivas. Tenemos todavía unas fechas más para terminar de hablar esto. Vamos a terminar de hablar de las responsabilidades entonces.
En las universidades, como te decía, se creía que el secretario general era el encargado de esto. En la universidad se debe considerar como otra entidad, ¿no? Entonces se tiene que buscar a la máxima autoridad administrativa de la entidad, una empresa de agua, una SEDALIP, SEDACAG, el gerente general, la universidad, el secretario, el gerente de administración, ¿no? En un gobierno regional, el encargado será el gerente regional y en una municipalidad, el gerente municipal. Entonces, aquella persona que ocupe ese puesto se hace acreedor de inmediato, por añadidura, a su responsabilidad en el proceso de implementación del control interno. ¿Ya? Isabel Rondoy dice, por eso ya sabemos cómo están las universidades. Sí, pues, así es. En un gobierno regional será el gerente general regional. El gerente tiene razón, gerente general regional. ¿Ya? Entonces, eso es importante y es un gran avance porque yo también he participado, bueno, ya tengo, como te digo, algunos años monitoreando, viendo, enseñando el tema de control interno y he participado en estas reuniones donde se convocaba al comité de gerentotes, pues, ¿no? Los gerentes iban con su asistente, su asesor, su secretario, secretaria, participaban 20 minutos después de haber esperado agenda 2 meses, que agenden 2 meses de anticipación, que agenden la reunión. Ya, por fin llegó el tema de la hora de la reunión, iba yo, 20 minutos, 30 minutos, se iba uno, se iba otro, y al final, el 80% de los presentes en la reunión, asesores, secretario, secretaria, ¿ah? Entonces, ¿qué hacen, no? Sí, era un problemota, el de los gerentotes. Yo creo que, con mal que bien ahora, este gerente general, con la competencia que le corresponde, porque el gerente general en una institución no es cualquier persona, ¿no? Es el que articula todos los sistemas administrativos, todos los sistemas funcionales, es el hombre que está ahí de primer comandante del banco, del barco, luego del capitán, ¿no? Que es el titular. Entonces, estamos claros sobre el tema de la responsabilidad. Habrán otros responsables, ¿ya? Que se llaman otros órganos responsables que participan de la implementación y vamos a ver en qué momento participan, ¿ya? En la implementación propiamente dicho de los ejes, vamos a tener que recurrir a personas que son conocedoras de su producto, de su proceso, ¿ya? Cuando a estas personas se les llame para trabajar su producto, su proceso, entonces se convertirán de inmediato en responsables de las medidas de control que salgan de esta gestión del riesgo. Ejemplo, en una municipalidad vamos a trabajar el producto vaso de leche. ¿Ya? Necesitamos que vengan entonces los responsables de este producto, del vaso de leche, y nos ayuden a identificar sus riesgos, nos ayuden a identificar cuáles son las medidas para corregir, para monitorear los riesgos, para mitigar los riesgos. Se les asignarán entonces que ellos mismos, su gente, su personal, hagan estas medidas y de inmediato, cuando ya tienen este encargo de aplicar medidas de control, entonces se convertirán en responsables de esas medidas de control. Por eso hablamos de otros responsables. Y estos otros en realidad van a ser la mayoría de funcionarios y servidores de la entidad, porque lo que está mandando ahora la Contraloría es que ya no se identifique productos 1, 2 o 3 por cantidad, no. Contraloría dice ahora, identifícame tus productos según el presupuesto que estás invirtiendo en ellos. ¿Ya? Entonces, ya no se trata de 1, 2 o 3 o 4 o 5, sino cuánto presupuesto se invierte en estos productos. Eso es interesante, lo vamos a ver eventualmente cuando lleguemos al tema, ¿no? Todavía tenemos algunas fechas para este tema. Entonces, estamos de acuerdo con los responsables. ¿Qué debe hacer el titular de la entidad en el marco de su sistema de control interno? Tiene que participar, ya tiene que participar en la priorización de sus productos, ya tiene que revisar y aprobar los documentos que serán reportados y registrados en los sistemas informáticos, y el que firme, obviamente, autorizar y aprobar
perdón, revisar y aprobar es un tema de entrar a su aplicativo con su usuario y dar el clic de aprobado y luego firmar, pero tiene que participar de esto, ¿no? Hay una pregunta, cuando veamos los cuestionarios, hay una pregunta donde dice, ¿participa o no participa el titular de esto? Entonces, si tú le dices sí, tienes que adicional a ese sí, o para corroborar ese sí, tienes que decirle, acá está la prueba. La fotito, el acta firmada por el titular donde está haciendo estas cosas, ¿no? Ya en la Contraloría no dice, sí, ya que bacán, bien, ¿no? La prueba, la evidencia. Entonces tenemos que darle al sistema alguna evidencia de que sí está participando este muchachón en el proceso de implementación. Etel dice, es la nueva modificatoria que se ha hecho. Bueno, desde el año 2019, ya es la nueva estrategia, lo que les estoy comentando, ¿no? Ya es la nueva estrategia de implementación. Desde el año 2019, en el cuestionario que salió inicialmente, ya se contemplaba que esta titular tiene que participar como titular dentro del proceso de implementación. El titular tiene que solicitar a la Contraloría, ejecutar acciones que aseguren el registro del aplicativo y tiene que utilizar la información del control interno para la toma de decisiones. También es una medida que el cuestionario te va a pedir. Se toma la información proporcionada por el control interno para alguna la medida, entonces hay que poner la evidencia de que sí, se está habilitando en el aplicativo. Etel, mira, se está habilitando en el aplicativo porque en este año ya es digamos, es el primer circuito completo que se ha hecho, ¿no? El año 2020 causó todo un show, un terremoto, y no se cerró el circuito en el primer año, donde debió haberse cerrado, ¿no? Recién en el 2021, en los primeros meses, recién se ha cerrado un círculo completo de implementación. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Comenzábamos de cero respondiendo unas preguntas del cuestionario, vamos a ver el cuestionario de qué trata, que eran tan solo 15 preguntas. Ahí se arrancaba, con 15 preguntas se arrancaba. Terminaba el circuito de implementación y se volvía a hacer otra vez el cuestionario. Pero como ya estaba cubierto el circuito, ya se aplicaban todas las preguntas, las 58 preguntas. Y por eso es que recién ha saltado este pedido de que el titular debe participar, porque ahí lo pide, ¿no? Ya recién ha saltado, pero ese pedido ha estado desde el comienzo, ¿ya? Recién, porque hemos cubierto nuestro primer circuito, nuestro primer ciclo, ahí está nuestro primer ciclo, pero de aquí en adelante seguirán dando estos ciclos completos año a año, ya no tiene por qué haber diferencia, ojalá ya no venga otra pandemia, ya no estamos para más, ¿no? Muy bien, Ethel, excelente, me da gusto que se llegue a entender algo. Entonces el titular tiene su listado de cositas por hacer ahí. El responsable, el gerente municipal, el gerente general regional, el gerente de administración, ya que es el encargado de implementar la medida de control, tiene que dirigir y supervisar la implementación del control interno, tiene que coordinar con los otros órganos, unidades orgánicas que participan en la implementación, las acciones de planificación, ejecución, seguimiento, o sea, tiene que sentarlos ahí, allá, a esta gente, que generalmente es obligatorio, recursos humanos, asesoría jurídica, administración, planificación. Vengan acá, muchachos, vamos a conversar para hacer nuestro diagnóstico de la cultura organizacional. Y cuando comiencen a trabajar la gestión del riesgo, ahora sí, vengan para acá las personas que trabajan en los servicios de la entidad, ¿ya? Entonces, el gerente tiene que estar en esto, pues, ¿no? Tiene que estar en esto. Hay gerentes que están muy involucrados con esto, que ya manejan, ya saben, y hay otros que no se preocupan y se trae un consultor y ahí mismo es el consultor, ¿no? Ya sea por A o por B, igual la responsabilidad sigue siendo del gerente, ¿no? El gerente tiene que registrar en el aplicativo informático y tiene obviamente que remitir estos productos para que el titular los apruebe. Y finalmente el gerente tiene la función de capacitar a los demás personas. Obviamente que también puede delegar a alguien para que haga esta capacitación. Las otras personas, cuando vengan a trabajar en la implementación del control interno,
ya te dije, de cabeza va a estar ahí tu jefe de personal, planificación, administración, asesor jurídico, de cabeza, y los jefes de las unidades que trabajan los productos, ¿no? Cuando digo productos, estimados amigos, me estoy refiriendo a los servicios que brinda la entidad. Si es una universidad, entonces estamos hablando productos educativos, ¿no? De la formación de pregrado, formación de posgrado, de la investigación, de la función asistencialista, que son las labores misionales de la entidad. Si hablamos de una municipalidad, estamos hablando de los servicios que brinda a la comunidad. ¿Cuáles servicios brinda a la comunidad una municipalidad? A ver, por favor, si me están entendiendo el concepto de producto. Limpieza, seguridad, perfecto. Carlos dice, puede conformarse una unidad estructurada como órgano de asesoramiento para el... Sí, claro, claro. Una unidad orgánica de asesoramiento, claro, exclusivamente dudo que sea, ¿no? Pero, pues, la oficina de racionalización, por ejemplo, ayude o tenga los especialistas y ayude a la gerencia, normal. Ya. Perfecto, gracias, Ethel, Teddy, gracias, Carlos Alberto. Soy la licencia perfecto. Excelente, me da gusto que se entienda. Ese es un producto. El servicio que brinda la entidad pública es un producto. La municipalidad es tal vez la que más cerca estamos nosotros, o sea, quién no habla de su municipalidad, ¿no? ¿Ya? Pero está en función de qué servicios brinda a la comunidad y quién es tu público objetivo, ¿no? Ya ese es un tema, perfecto, registro civil. Y este es un tema, ¿no? Porque uno sabe quién es el cliente de la municipalidad, es el vecino, el cliente de una universidad, el estudiante, el cliente de un centro de salud, el paciente, perfecto, BET, licencia, certificado, qué bueno que se entiende. Ya, para cerrar la clase de hoy, hablando de cliente, de la entidad, alguna vez me tocó dar una charla en una entidad militar, ¿no? En un centro de nuestro glorioso ejército peruano, ¿no? Entonces, como les cuento, alguna vez he dado charlas pues, con gente muy vestida y luego también con obreros, pero esta vez mi público objetivo eran militares, todos en la sala con su uniforme de camuflaje, damas y caballeros, ¿no? Entonces estaba un poco intimidado. Yo en mis tiempos que me corrido de la leva, ¿alguien sabe lo que es la leva? ¿Alguien se acuerda de la leva? Ya, yo que me corría de la leva, ahora estaba frente a militares ahí. Sí me sentí intimidado, ¿no? Bueno, eh, así es, así es, así es. Cuando llegamos al punto del cliente de la entidad, yo siempre pregunto, ¿quién es el cliente de esa entidad? ¿No? Y es facilito, para una municipalidad, para el salud, para el Poder Judicial, ¿no? Pero en esta entidad, sinceramente, yo no sabía quién era el cliente de nuestro glorioso ejército peruano. Cuando hice la pregunta ahí en la sala, más de uno se miró, pues, ¿no? ¿Quién es el cliente del ejército peruano? No faltó quien levantó la mano y dijo que el cliente del ejército peruano era el recluta, ¿ya? Así como la municipalidad, su público objetivo, su cliente es el vecino, la universidad es el estudiante. Para el ejército peruano, su público objetivo, su cliente institucional, era el recluta. Bueno, bueno, él, le pregunté qué cargo tenía, era el jefe de personal, nada más y nada menos, y no tengo por qué dudar de él. Pero se los pongo ahí como algo en qué pensar en estos días, ¿no? Jóvenes, ha estado interesante la charla, hemos avanzado muy poquito porque nos agarramos a conversar, pero tenemos todavía unas fechas más para terminar este tema de control interno. Luego hablaremos ya, entraremos al Sistema Nacional de Control. No me discrimine. Usted ha sido recluta, Carlos Alberto Villafuerte. No es que discrimine al recluta, sino que, bueno, pues, no creo que toda una institución tan grande, tan importante, se erija para el recluta solamente, ¿no? Yo creo que tiene, ¿qué piensan ustedes? No lo sé, ya pues, denle vueltas a la cabeza y... Bueno, jóvenes, entonces nos hemos pasado unos minutos, ha sido muy interesante la clase. Gracias como siempre, ustedes están atentos y tan participativos.
nos vemos el próximo lunes, ¿de acuerdo?